¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Hemos estado platicando con ustedes de todo de cómo repercute el cierre del gobierno norteamericano. Parece ser que hay acuerdo ahí en el Senado, hay que ver qué pasa en la Cámara de Representantes. Pero ¿qué pasa con el ciudadano norteamericano que está en medio de las acciones por parte de ICE, de las políticas por parte de Trump que le afectan el bolsillo, que le generan el hambre a muchos de ellos como tal? ¿Qué pasa con el estadounidense promedio que acude a sus eventos deportivos y de repente empieza a buchear y de qué manera a un presidente de los Estados Unidos? Le voy a preguntar esto a nuestro invitado. No recuerdo yo un evento similar con un presidente de Estados Unidos de esta forma. Pero, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué tanto está harta la sociedad de Estados Unidos? ¿Qué tanto el triunfo de Mandani también tiene que ver con ese hartazgo? En fin, mi querido José Luis Grado Ceja, como siempre, un placer recibirte en esta comunidad. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias como siempre por invitar aquí a su servidor para compartir con su audiencia. Oye, querido, pues de entrada yo te preguntaría eso. ¿Hay hartazgo ya en la ciudadanía estadounidense? ¿Cómo lo valoramos? ¿Qué razones le ves tú a ese hartazgo? Bueno, yo creo que un buen momento para medir si hay ese hartazgo son los resultados electorales que vimos recientemente en Estados Unidos, donde sin duda ese fue un día muy mal para Trump y los republicanos y un buen día para los demócratas y los candidatos que se habían presentado en estas elecciones. Hay que recordar que en Estados Unidos tienen, como aquí nosotros, a la mitad unas elecciones. Estas no son ellas, estas son las que se dan en estos periodos donde no hay elecciones más generalizadas, las midterms les llaman intermedias. Pero aún así, pues son la primera oportunidad de medir, de ver, de probar qué tanto está realmente afectando sus políticas, pues su aprobación de parte de estadounidenses. Y pues queda claro que sí hay un rechazo. Trump nunca ha sido muy popular, hay que reconocerlo. El que lleva el récord de niveles de desaprobación más alto es él mismo en su primer mandato. Y en este segundo, pues va casi por el mismo camino. Hay un rechazo, yo creo que sí, de muchas de sus políticas, pero aún así, sí conserva, sin duda, una buena parte de su base política, los que sí realmente respaldan las decisiones que están tomando. Pero en otras ocasiones aquí en este programa he hablado de la importancia de pues, el costo de la vida para el electorado estadounidense. Ellos han manifestado a través de unas encuestas, aquí estaba revisando una recientemente que se publicó en Reuters, que habla de que aproximadamente el 40% de los participantes han indicado que la postura de los candidatos acerca del costo de la vida va a ser el factor determinante en su voto el próximo año. Entonces ya vemos ese ánimo, hay un descontento porque Trump llegó a la Casa Blanca en este segundo periodo, yo creo que por muchas razones, pero sobre todo por comprometerse a mejorar la situación económica de las familias estadounidenses y no los ha hecho. Ha hecho todo lo contrario. Muchas de sus políticas hace que esa situación sea más complicada. Entonces, sin duda, viendo los resultados de esta última elección, podemos ver que sí, ya hay un ánimo que manifiesta que está inconforme con estas decisiones y es muy probable que vamos a ver un ajuste por parte de Trump y su equipo para tratar de recuperar eso, pero en las partes fundamentales, las partes que creo que como mexicanos también nos interesa, su política exterior, su política acerca de migración, yo lo veo muy difícil que cambie. Eso sí va a ser siempre la política trumpista, que es de represión en el caso de los migrantes, de tratar de expulsar la mayor cantidad posible, y en el caso de política exterior, que realmente no es un factor importante para las elecciones en Estados Unidos, mucho menos para estas que no son dentro de las elecciones generales, pues tampoco yo no creo que va a cambiar. Él está muy comprometido a esta política, que hemos hablado en otras ocasiones de ejecuciones extrajudiciales. Pero aún así, sí es importante remarcar aquí que los resultados deberían leerse como un castigo a Trump, sobre todo. Oye, este tema que se ha estado discutiendo bueno, el cierre del gobierno, de cómo afecta el tema alimenticio en Estados Unidos, vino a evidenciar esta pobreza que también de una forma u otra muestra lo que pasa en la Unión Americana en ese Estados Unidos profundo. Precisamente, a mucha gente no se da cuenta que en los países más ricos de la historia de la humanidad existe ese nivel de pobreza. Por supuesto que sí, y ahí es donde se empieza a realmente eh, sentir dentro de la misma población cuando los pocos programas sociales que tienen en Estados Unidos, uno de ellos
que es muy importante para la gente que está viviendo en pobreza y pobreza extrema, es eso, el apoyo económico, son como vales de dispensa aquí, para dar un equivalente. Esos quedaron suspendidos justamente por el cierre del gobierno. Ese término es un poco confuso, yo creo que vale la pena aclararlo tantito. El Congreso tiene que ir de cierto periodo, ir aprobando los presupuestos para, pues, en sí dar el dinero necesario para el buen funcionamiento el Estado. Pero eso no llegaron a un acuerdo y por mucho tiempo estuvo cerrado. Al parecer ya llegaron a ese acuerdo, ya se va a abrir de nuevo, pero pues cosas como esas son las que son afectadas, ¿no? La habilidad del Estado poder repartir estos vales de despensa, pero también lo hemos visto en otros casos, por ejemplo, el caos que hay ahorita con las aerolíneas porque no hay suficientes trabajadores. Eso también es consecuencia de este cierre de gobierno y sin duda el mismo Trump lo reconoció que eso les impactó, ¿no? Que fue un factor en el resultado electoral, pero yo creo que sí también señalas algo muy importante. Nos damos cuenta que hay mucha necesidad y gente que tiene muchas carencias en Estados Unidos y este es un ejemplo de ellos. La gente estaba de manera casi entrando en pánico acerca de cómo le iban a hacer para poder alimentar a sus familias. Para muchas familias estos vales son muy importantes. Yo vi un experimento social en redes sociales que me parece también bastante interesante de una madre joven que estaba llamando a las iglesias, ¿no? Diciendo, necesito alimentar a mi familia, me pueden ayudar, y muchas de ellas, la gran mayoría, dijeron que no. Y es notorio porque en Estados Unidos, pues, siempre hablan de que el Estado no debería dar ese tipo de apoyo, que la caridad puede llenar ese vacío, que deberían justamente acudir a instancias de caridad de las iglesias, de otras instituciones, y vemos que, pues, por supuesto, no, eso no es suficiente. Tiene que haber un Estado que va a garantizar el bienestar, que es, bueno, una larga batalla de todos los pueblos del mundo, Estados Unidos incluido. ¿Crees que vaya escalando, José Luis? ¿Crees que siga escalando este enojo, este hartazgo entre la población de los Estados Unidos? Ya veces van a mover algunas cosas para tratar de frenarlo en algunos sectores, pero ¿crees que escale y de qué manera? Pues si nada cambia, si no tratan de ajustar sus políticas los republicanos y siguen por el mismo camino, y ya había dicho que en algunos aspectos es casi seguro que no van a cambiar, pues sí, sin duda va a ir escalando este rechazo. En parte también hay que reconocer que los demócratas como oposición no hacen buen trabajo. Yo creo que también al parte de lo que vimos en los resultados de las últimas elecciones en Estados Unidos también se debe a los candidatos y sobre todo Mandani. En un momento podemos hablar más de eso porque creo que sí es un fenómeno bastante interesante. Pero con respecto a lo demás, o sea, los demócratas no son buena oposición. Yo creo que haberse entregado a Trump con respecto al cierre de gobierno me parece una jugada mala que no les va a salir muy bien. O sea, al final cerraron el gobierno pero no lograron nada. O sea, no pudieron negociar un acuerdo que según ellos se trataba de entregar más apoyos, más subsidios para la población con sus costos de, el servicio de salud que tiene en Estados Unidos, que es casi completamente privatizado. Entonces, eso también puede, yo creo, afectar la posibilidad de realmente que la oposición política en Estados Unidos, los demócratas, puedan aprovechar la situación. Que el rechazo está allí, que sus niveles de desaprobación de Trump siguen altísimos, que hay ahí como la materia prima para tratar de moldear una respuesta y realmente dar una respuesta contundente en las intermedias, en las elecciones que vienen el próximo año, están allí, pero no creo que lo puedan aprovechar. Y además hay que reconocer, Trump como político es muy hábil y sí sabe conformar diferentes coaliciones y grupos y, como he dicho también, de mantener ese apoyo de su base política. Él es muy bueno en movilizarlos y saber cómo provocar a su oposición para que hagan cosas que pues para él le van a favorecer ese, no, pues ciertas políticas. En inglés le llaman wedge issues, ¿no? Estos temas que logran dividir la sociedad. Pero yo creo que, para volver esto al tema de Mamdani, si eligen este camino de realmente proponer soluciones creativas, contundentes, que realmente desafían a lo que es el sistema político en Estados Unidos como es, porque pues, hay un ánimo ahí anti-establishment, ¿no? Un ánimo contra todos los poderosos que hay ahí. Ahí sí creo que los demócratas pudieran realmente aprovechar esta coyuntura, pero por el momento, con el liderazgo que el partido tiene, no estoy hablando de individuos, pero el liderazgo del partido lo veo muy difícil.
ese punto del Partido Demócrata, como bien dices, canalizar de una u otra manera. eh, con Mandani se enfrentó hasta un demócrata, el caso de Cuomo, ¿no? O Cuomo, que traía todo el establishment a su favor, todos los medios de comunicación a su favor. Aún así, Mandani capta la molestia de un sector de la población en el pleno corazón del trumpismo y en contra del sector inmobiliario, que es donde el presidente de Estados Unidos se mueve. ¿Cómo vamos leyendo el caso de Mandani, oye? Es curioso porque estaba viendo un poco el análisis de algunos de los voceros del Partido Demócrata, de la oposición, estos críticos liberales, no de izquierda, sino del centro. Y ellos decían, no, pues yo creo que mucho tiene que ver con que Mandani fue bastante contundente con su mensaje, fue muy disciplinado, es la palabra que ellos usan, en siempre enfocar en el costo de la vida. Y sí, es una parte, sin duda. O sea, también señalan que Mandani es un personaje carismático y es evidente, sabe comunicar muy bien. Y eso también, pues, en el mundo tan mediático, el mundo político mediático que es Estados Unidos, también es importante. Pero no se reduce a eso, porque los demócratas han tenido otros candidatos que son muy disciplinados, que saben concentrarse en su mensaje, que son carismáticos y no tienen este mismo impacto. Yo creo que realmente una lectura desde la izquierda, lo que nos dice de él, lo que lo hace diferente, en parte es su identidad. ¿Quién es? Un musulmán, un inmigrante, hijos de migrantes, o sea, una persona que se identifica como socialista. Esas cosas me parecen bastante importantes, pero sobre todo sus propuestas. No decía, vamos a ver qué podemos hacer para reducir el costo. No, concretamente, ¿no? Guarderías gratuitas o reducir el costo de viaje a cero para el transporte público en los autobuses. Esas son propuestas que los políticos en Estados Unidos no se atreven a hacer. Y él se atrevió a hacerlo y nunca desistió en eso. Y sufrió muchísimas presiones también. Y hay cosas que son importantes y que también estos mismos politólogos tratan de ocultar. Mandani fue criticado mucho por defender a los palestinos y a Palestina y llamar las cosas como son, de señalar que Israel estaba perpetuando un genocidio. Y eso también es importante. Los jóvenes, sobre todo, son los que se dan cuenta de esas convicciones y que realmente sean de una persona que sabe entregar esa misma convicción a través de sus comunicaciones, porque también vemos, es muy chistoso, a mí me da risa, hay políticos de derecha que están tratando de copiar su estilo, que Mm. pensando que es eso, pero no, es que detrás de esos mensajes hay una convicción muy fuerte. Y como hablamos últimamente mucho de la generación Z, incluso aquí en este país, pues esas son las cosas que hay que ponerle atención. Por ejemplo, aquí de nuevo viendo un poco el apoyo, Mamdani recibió 78% de los votos del grupo de edad de 18 a 20, de 18 a 30. El 78%. O sea, se los llevó casi, casi por completo a los jóvenes. ¿Por qué ven eso? Porque es importante, porque ellos están pidiendo, solicitando, buscando a alguien que los pueda representar ese mismo deseo de que las cosas no pueden seguir como han seguido, que hay que haber unos cambios fuertes y promesas grandes. Ya veremos si puede cumplir, porque pues obviamente también se va a enfrentar a todo el sistema político de Estados Unidos que no lo quiere. Pero yo creo que ahí por lo menos entiende también la política de masa, que es otro elemento que creo que todos estos politólogos también no se están dando cuenta. Él siempre convocaba reuniones, mítines, o sea, esa es la tradición que nosotros estamos acostumbrados aquí en México. Política no se hace a través del televisor solamente, se hace en las calles, hablando con la gente, convocándolos y, por ejemplo, se criticó mucho su discurso que dio esa misma noche que ganó. Ese discurso fue muy bueno. Le invito a la gente que lo vea con subtítulos. O sea, fue un mensaje muy, muy directo a la clase política, pero a sus seguidores. Es decir, que yo me comprometo a cumplir. Y eso también yo creo que no es poca cosa, ¿no? Es la importancia de este tipo de personas. Y si, de nuevo, para volver a esto, el tema de qué camino van a elegir los demócratas, pues ahí está unas lecciones muy importantes de no solo copiar su estilo, imitar su manera de comunicar, pero las convicciones y elegir candidatos que realmente pueden mover a los jóvenes, porque ellos son realmente un elemento muy importante en lo que vamos pensando que pudiera ser una nueva coalición progresista en Estados Unidos. Algo que hizo Trump que me pareció bastante inteligente fue
partir toda la coalición previa que existía, que apoyaba a los demócratas, y jalarse una gran parte de la clase trabajadora, jalarse una parte de los latinos, de los hispanos, como llaman allá en Estados Unidos. Todo eso se puede revertir, pero requiere una estrategia bien pensada y pues ya también, además, aprovechar el tiempo porque pues si le das más tiempo a Trump y a los republicanos, pues van a tratar de buscar la manera pues, de voltear las cosas y tomar la ofensiva de nuevo. Retomando un poco este tema, José Luis, del abucheo. eh, con Trump, yo no recuerdo, tú corrígeme por favor, por favor, si hubo otro presidente de Estados Unidos que le abuchearan de esa forma y que mostraran incluso las expresiones que mostraron con el dedo del medio, gritándole de todo. ¿Esto también es parte de la personalidad de Trump o es un nivel de Estados Unidos que, bueno, estamos conociendo también en el marco de lo ahorita de lo que nos estás comentando? Bueno, es muy inusual que un presidente llegue a un evento como eso. Estaba incluso viendo que han pasado mucho tiempo de temporada regular, porque para los playoffs y el Super Bowl casi siempre hay cierta presencia política, que un presidente llegue. Entonces, en eso fue extraordinario y yo creo que si le hubieran dicho que iba a ser recibido de esa manera, no creo que hubiera asistido. Eso sí, de alguna manera sí sorprendió en ese sentido. Yo creo que en parte tal vez buscaba provocar, pero sí sentirse como pues un hombre del pueblo, ¿no? O sea, hay que entender que en Estados Unidos lo más popular es el fútbol americano. Entonces, llegar ahí, querer tratar pues, de presentarse como alguien, un hombre común y corriente que también le gusta el fútbol, creo que fue el intento, pero si ese fue el intento, les digo aquí a su audiencia que yo soy ultra mega fan del fútbol americano, yo jugué muchísimos años, es mi deporte favorito, lo tengo que decir. Él salió en un momento, dizque para dar comentarios acerca de las jugadas, y discúlpeme, pero no sabe nada del fútbol americano. Y no lo digo porque yo puedo presumir que sí sé y él no, sino la gente, como yo, que es ultra mega aficionado al fútbol americano, también se va a dar cuenta de esto. Oye, ese vino nomás aquí a hacer el ridículo porque no sabe ni qué está haciendo. O sea, no podían ni, se la ponían fácil los comentaristas profesionales y el tipo no podía. Y yo creo que su intención era tratar de llegarle a ese público que también le apasiona el fútbol americano, todo su ridículo que hizo ahí, yo creo que terminó haciendo que quedara mal con ese mismo público y pues ya también, como bien dices, ahora quedaron estas imágenes donde casi el estadio completo lo están abuchando, yo también vi las fotos pintando del dedo, también esto rompe cierto prestigio que el presidente de Estados Unidos siempre debería tener, ¿no? O sea, ya que se abuchea de esa manera, sí es algo bastante extraordinario y pues es algo que también se puede utilizar en redes, en campañas políticas. Y además, pues también la equivocación, o sea, hablamos del cierre del gobierno. Una de las partes del país más afectado por el cierre del gobierno son todos esos suburbios que están cerca de la capital estadounidense. Mucho de la gente que ha sido afectada porque ya pasaron más de un mes con el gobierno cerrado, pues vieron afectados por esta situación y tal vez también dicen, yo antes lo apoyaba, pero ahora mi esposo, mi esposa, mi hijo, el que sea, que trabajaba en el gobierno, ha quedado ya más de un mes sin sueldo. También, o sea, exponerse de esa manera fue la jugada incorrecta. Mi querido José Luis Granado Ceja, siempre es de verdad un placer platicar contigo y aprender de ti. Y te invito a que le digas a la gente dónde te puede encontrar, oye. Ah, por supuesto, en redes sociales, mis apellidos, Granado Ceja. Nos pueden ver siempre, Canal 11, los días martes en redes sociales, 8:30, 11 de la noche, en señal abierta en Sin Muros. Estamos en un leve descanso estas semanas, pero volvemos el 9 de diciembre. Y para su audiencia que busca análisis en inglés, tengo un programa con nuestro querido amigo Kurt Hackbarth, Soberanía, todos los miércoles a las 9:30 de la mañana o en YouTube cuando quieran buscarlo. ¿Qué José Luis? Como siempre, muchísimas gracias. Gracias.